El diablo y el relojero, Daniel Defoe. Vivía en la parroquia de St. Bennet Funk, cerca del Royal Exchange, una honesta y pobre viuda, quien después de fallecer su marido, tomó huéspedes en su casa, es decir, dejó libres algunas de sus habitaciones para aliviar su renta. Cedió su buhardilla a un artesano que hacía engranajes para relojes y que trabajaba para aquellos comerciantes que vendían dichos instrumentos, según es costumbre en esta Navidad. Sucedió que un hombre y una mujer fueron a hablar con este fabricante de engranajes por algún asunto relacionado con su trabajo. Y cuando estaban cerca de los últimos escalones, por la puerta completamente abierta del altillo donde trabajaba, vieron que el hombre, relojero o artesano de engranajes, se había colgado de una viga que sobresalía más baja que el techo o cielo raso. Atónita por lo que veía, la mujer se detuvo y gritó al hombre, que estaba detrás de ella en la escalera, que corriera arriba y bajara al pobre desdichado. En ese mismo momento, desde otra parte de la habitación, que no podía verse desde las escaleras, corrió velozmente otro hombre que llevaba un escabel en sus manos. Este, con cara de estar en un grandísimo apuro, lo colocó debajo del desventurado que estaba colgado, y subiéndose rápidamente, sacó un cuchillo del bolsillo y, sosteniendo el cuerpo del ahorcado con una mano, hizo señas con la cabeza a la mujer y al hombre que venían detrás, como queriendo detenerlos para que no entraran. Al mismo tiempo mostraba el cuchillo en la otra, como si estuviera por cortar la soga para soltarlo. Ante esto, la mujer se detuvo un momento, pero el hombre que estaba parado en el banquillo continuaba con la mano y el cuchillo tocando el nudo, pero no lo cortaba. Por esta razón la mujer gritó de nuevo a su acompañante y le dijo: «¡Sube y ayuda al hombre!». Suponía que algo impedía su acción, pero el que estaba subido al banquillo nuevamente les hizo señas de que se quedaran quietos y no entraran, como diciendo: «Lo haré inmediatamente». Entonces dio 2 golpes con el cuchillo, como si cortara la cuerda, y después se detuvo nuevamente. El desconocido seguía colgado y muriéndose en consecuencia. Ante la repetición del hecho, la mujer de la escalera le gritó: «¿Qué pasa? ¿Por qué no bajáis al pobre hombre?». Y el acompañante que la seguía, habiéndosele acabado la paciencia, le empujó y le dijo: «Déjame pasar, te aseguro que yo lo haré». Y con estas palabras, llegó arriba y a la habitación donde estaban los extraños. Pero cuando llegó ahí, cielos, el pobre relojero estaba colgado, pero no el hombre con el cuchillo, ni el banquito, ni ninguna otra cosa o ser que pudiera ser vista u oída. Todo había sido un engaño, urdido por criaturas espectrales enviadas sin duda para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y expiara. El visitante estaba tan aterrorizado y sorprendido que, a pesar de todo el coraje que antes había demostrado, cayó redondo en el suelo como muerto. Y la mujer, al fin, para bajar al hombre, tuvo que cortar la soga con unas tijeras, lo cual le dio gran trabajo. Como no me cabe duda de la verdad de esta historia que me fue contada por personas de cuya honestidad me fío, creo que no me dará trabajo convencerlos de quién debía ser el hombre del banquito. Fue el diablo, que se situó ahí con el objeto de terminar el crimen del hombre, a quien, según su costumbre, había tentado antes y convencido para que fuera su propio verdugo. Además, este crimen corresponde también con la naturaleza del demonio y sus ocupaciones, que yo no lo puedo cuestionar, ni puedo creer que estemos equivocados al cargar al diablo con tal acción. No puedo tener certeza sobre el final de la historia, es decir, si bajaron al relojero lo suficientemente rápido como para recobrarse, o si el diablo ejecutó sus propósitos y mantuvo aparte al hombre y a la mujer hasta que fue demasiado tarde. Pero sea lo que fuera, él se esforzó demoníacamente y permaneció hasta que fue obligado a marcharse. La procesión de los frailes malditos. El relato que a continuación refiero fue guardado al principio como si se tratara de un secreto de familia. Sin embargo, no se pudo mantener oculto por mucho tiempo, ya que los testigos de este suceso juraban que no fue producto de su prolífica imaginación, sino una visión terrible, horripilante y espantosamente real. La familia de Manuel y Sara Monroy Abundis vivían en 1932 en una humilde vecindad,
en la calle que hoy conocemos como República de Ecuador. Eran padres de 6 niños, 3 hombres y 3 mujeres. Todos ellos sumamente trabajadores, especialmente los 3 mayores, Francisco, Mateo y Javier, mientras que Carmen, Lupita y Mari eran también muy dedicadas en sus estudios y también muy acomedidas, sobre todo cuando se trataba de ayudar a su madre en los quehaceres del hogar. Los muchachos trabajaban en una fábrica para ayudar al sostén familiar, pero uniendo sus ahorros y aplicando los conocimientos que tenían de artes gráficas, mismos que los 3 hermanos aprendieron en la escuela, pusieron una pequeña imprenta debajo de la escalera de la vecindad donde vivían, con permiso del dueño de la misma. Pronto se hicieron conocidos y de fama regular por ser cumplidos y mesurados en sus precios. Sin embargo, debido a la carga tan fuerte de trabajo, era común que permanecieran ahí todo el día. Sus hermanas les llevaban la comida y a veces la cena, pues era común que velaran en un intento por cumplir cabalmente con la infinidad de trabajos encomendados. Una de tantas noches en que estaban trabajando, mientras la oscuridad y el silencio se apersonaban en todos y cada uno de los rincones de la vecindad, escucharon voces y susurros, a la vez que advirtieron un pálido resplandor. Creyendo que se trataba de los vecinos, no le prestaron gran atención al hecho y siguieron concentrados en su tarea. Sin embargo, los rezos se hicieron más fuertes, por lo que suspendieron su actividad para ver cómo bajaban las escaleras de la vecindad varios miembros de una procesión. Al parecer eran frailes que rezaban en voz baja, llevando un cirio encendido entre las manos. Los muchachos detuvieron su faena y se quedaron inmóviles, mientras veían cómo los monjes avanzaban hacia ellos. Por un momento creyeron que algún vecino había fallecido y que por eso los religiosos habían acudido para rezarle algunas oraciones. Sin embargo, al advertir su cercanía, los 3 hermanos sintieron que se les erizaban los cabellos, pues se percataron de que eran seres descarnados los que se aproximaban. Horrorizados, vieron cómo la procesión atravesaba uno de los muros de la vecindad y desaparecía sin dejar rastro. Los hermanos lo único que atinaron a hacer fue rezar y pedir la ayuda del Todopoderoso para no perder la cordura. Tan pronto lograron articular palabra, decidieron regresar a su humilde vivienda, localizada en la planta baja, al fondo de la vecindad. Cuando entraron sus padres y hermanas, se extrañaron de verlos ahí, pero no hicieron ningún comentario, pues los 3 estaban extrañamente callados. A la mañana siguiente, el ritmo de la vida y los habitantes de la vecindad aparecieron en su acostumbrada rutina. Solo los 3 hermanos se veían raros, como si no hubieran dormido en toda la noche. Finalmente, cuando se quedaron solos con su padre, le refirieron todo lo que habían visto, y él les dijo que era real, que incluso él también los había visto hacía mucho tiempo, y que no dijo nada por temor a que lo tacharan de loco. Fueron entonces los hijos con su padre en busca de ayuda a la iglesia. Ahí los atendió un sacerdote que aceptó acompañarlos a su casa. Una vez ahí y frente al muro donde habían visto desaparecer la procesión, pidieron el apoyo de unos trabajadores que a punta de martillo derrumbaron parte del muro, el que contenía aprisionados restos humanos, al menos de 8 personas. Esos huesos pertenecieron a unos jóvenes de rancia alcurnia, quienes tenían fama de pendencieros, mujeriegos y libertinos, por lo que sus familias decidieron destinarlos al monasterio para salvar sus almas. Los jóvenes accedieron a vestir hábitos con tal de no perder su herencia, pero jamás contemplaron la posibilidad de que por sus libertinajes y correrías serían castigados. Pues una noche, en que burlando la vigilancia del monasterio, se escaparon en una carreta, escondidos entre la carga de la misma. Cayó una tormenta terrible y los caballos que jalaban de la misma huyeron despavoridos, perdiendo su carga y por ende a sus inadvertidos pasajeros, quienes al golpearse contra el suelo estallaron sus cráneos en las pesadas losas de las calles de la colonia. Ante tan penoso acontecimiento,
Nadie quiso darles cristiana sepultura, y solo el padre y madre de uno de ellos accedió a que se sepultaran todos juntos, como los cómplices que eran, en una de sus propiedades, que no era otra que esa misma vecindad de las calles de República de Ecuador. El hombre que pagó el entierro creyó que los habían sepultado de manera horizontal en la tierra, pero no. Uno de los enterradores decidió que de castigo se emparedaran. Después del horrible descubrimiento, el sacerdote oró por el descanso de esas almas en pena y procedió a bendecir sus osamentas, las que al contacto del agua bendita prácticamente se desintegraron. Pasó el tiempo y el susto que se llevaron los hermanos, debido a la fantasmal procesión, poco a poco se fue olvidando, hasta convertirse en un extraño recuerdo, que no por ello se perdió. Dicen quienes siguen viviendo en la hoy remodelada vecindad, que todavía y de cuando en cuando se aparece la procesión de los frailes malditos. Relatos de fantasmas de panteones en Nuevo León. Algunas personas evitan visitar los cementerios, pues les infunden mucho miedo por las historias que de estos se cuentan. En general se habla de apariciones fantasmales que se pasean entre las tumbas, de la presencia de demonios que ahí habitan en función de los trabajos de hechicería que se practican. Han sido los veladores quienes principalmente alimentan estos dichos o leyendas, los cuales son conocidos por la gente porque incluso han sido testigos de ellos. A continuación conoceremos algunas historias que acontecen en los panteones de Nuevo León. Panteón de Dolores y el Carmen. Son estos sin duda los cementerios de mayor renombre y antigüedad que se encuentran en Monterrey, Nuevo León. Estos panteones, que ahora forman uno, fueron los primeros en ser construidos para la burocracia regiomontana, y en él descansan exgobernadores, empresarios y gente de la cultura de este estado. Por su belleza arquitectónica y sus tumbas, este camposanto es considerado Patrimonio Cultural de Nuevo León. El Carmen fue diseñado por el arquitecto Alfred Giles y se encuentra en la avenida Washington, Colonia Centro, y abrió sus puertas en 1901, y el de Dolores en Aranberry, esquina 20 de noviembre. De este cementerio han surgido algunas leyendas muy interesantes. Manuelita Sánchez Bavarro, viuda de Chávez Nava. La tumba de esta mujer, quien fuera esposa del educador Filiberto Chávez Nava, se encuentra en la que han bautizado como la esquina del Magisterio, pues se encuentra rodeada por el sepulcro de Miguel F. Martínez, Pablo Olivas y otros personajes que fueron pieza clave en la educación regia. Lo peculiar que tiene esta tumba es que sobre la lápida y dentro de un nicho está la escultura de Manuelita en tamaño real hecha en mármol. Se encuentra sentada en su silla y te recibe con un gesto severo. Las personas que no conocen esta tumba se han visto sorprendidos por la imagen, pues el cristal que la protege provoca una ilusión óptica y piensan que alguien quedó atrapado en este sepulcro. Esto ha provocado que algunas personas aseguren que se mueve. Estas historias son las que narran los vigilantes del cementerio. Otros incluso le atribuyen milagros, aunque no hay constancia de esto, y solo queda en el rumor. Leyenda del niño violinista. Como en la mayoría de los cementerios de México, las tumbas de los niños son las que más impacto generan entre la gente. En el Panteón del Carmen descansan los restos del infante Gregorio Alanís González, nacido en El Cercado el 17 de noviembre de 1895, hijo de Ramón Alanís Tamés y de Manuelita González, padres cultos y de buena posición económica. Desde muy chico Gregorio mostró interés por la música clásica, y como su padre se dio cuenta de tal virtud, le compró un violín Stradivarius, uno de los más caros del mundo. Gregorio comenzó a tomar clases y en unos años se convirtió en un magnífico ejecutante. Lo conocían como el niño virtuoso del violín. Su fallecimiento llegó sorpresivamente cuando tenía 13 años de edad. Falleció el 13 de agosto de 1908. No se saben las causas de su deceso. Los padres de Gregorio mandaron construir una estatua
donde inmortalizaron a su hijo, llevando debajo del brazo izquierdo su violín. Lo que se cuenta sobre esta estatua es que durante las madrugadas, entre la 1 y 3, cobra vida y toca bellas melodías con su violín. No han sido una o dos personas las que lo han escuchado, sino varias. Leyenda o sugestión, no todos los testigos conocían la historia. De hecho, es una leyenda que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. La chica fantasma que camina entre las tumbas. Durante la madrugada, taxistas que han pasado en medio de los dos panteones han observado a una chica que camina a paso lento y solitaria, con dirección al cementerio. Incluso algunos taxistas han tenido la suerte de que les haga la parada y suba a sus unidades. Después desaparece misteriosamente cuando estos detienen el vehículo. No se tiene la remota idea de quién podría tratarse, pues en Nuevo León hay varias historias de fantasmas que aparecen en la carretera. Otras historias de cementerios en Nuevo León. Panteón Municipal San Jorge. Los veladores de este cementerio han visto pasar durante la madrugada a un niño de aproximadamente 6 años de edad jugando con una pelota. También se han percatado que un joven, a quien han llamado el futbolista, hace lo mismo que el niño, correr entre las tumbas con un balón, y por más que han querido darle alcance para saber de quién se trata, incluso a bordo de una motocicleta, no han podido. Se ha visto también el espectro de una mujer que a paso lento recorre el panteón, pero cuando han intentado alcanzarla, ésta se desvanece ante la mirada atónita de los vigías. En este lugar también se han reportado la presencia de brujas, pero no se atreven a acercarse a ellas por el miedo que les provoca. Algunas personas se preguntarán por qué en los cementerios pueden refugiarse o reunirse las brujas. Y la respuesta es muy sencilla. Muchos adoradores del diablo, así como los brujos, se les conoce también como hechiceros, se concentran en estos sitios por considerarlos lugares de poder para llevar a cabo sus ceremonias. Algunos incluso usan los cráneos u otros huesos. No es de extrañar entonces ver a estas temidas brujas en los cementerios. Panteón Santa Rosa. Dicho cementerio se encuentra en el municipio de Apodaca y fue edificado en 1917. Se cuenta que en este camposanto se han visto a una mujer vestida de negro volar sobre las tumbas. Algunos opinan que se trata de una bruja, otros de un espectro, pues incluso han visto que tiene su cuerpo descarnado. Uno de los vigilantes, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, informó a sus compañeros que mientras dormía, sintió la presencia de alguien. Al momento de abrir los ojos, observó que se trataba de una mujer vestida de blanco, que al poco tiempo de estar ahí, se marchó volando. Podría tratarse de una bruja o bien del espectro de una mujer que se manifiesta vestida de negro. Hay muchas historias de fantasmas donde se habla de mujeres vestidas de luto. Ahí lo interesante es que le han visto el cuerpo descarnado, por lo que podría tratarse de una aparición, y descartar la posibilidad que sea una bruja. El hecho de que se le vea volando es aún más difícil de explicar y entender, aunque solo para los vivos, pues en el mundo de los difuntos no se aplican las mismas reglas físicas. Panteón Municipal Estanzuela. Lo interesante de este cementerio, ubicado en la calle Camino de la Estanzuela sin número, en la colonia Satélite, en Monterrey, es la historia que ahí se cuenta sobre la aparición de un féretro flotando, custodiado por 4 cirios, que aparece de la nada en medio del panteón. Uno de los testigos fue el vigilante del cementerio que al regresar por una herramienta que ahí había olvidado, tuvo esta visión. Ante el temor que esto le provocó, echó a correr para encerrarse en su caseta de vigilancia. Al día siguiente, este ataúd había desaparecido. Historias de este tipo son muy interesantes porque son únicas. De hecho, solo conozco una historia similar que se trata en realidad de una leyenda. Se le conoce como la Misa Macabra dentro del Panteón Saucito, en San Luis Potosí. En esta leyenda se comenta que fue observado un funeral dentro del camposanto, mas no un féretro. Es sin duda una historia muy interesante que se debe compartir.